Rafa Rius, ¿qué hay? Buenos días. Hola Manolo y nuestros oyentes, buenos días. Pues vamos a contarle a la gente cosas. Pues bueno, vamos a contarle cosas, siempre hay algo que contar. Vamos a ver, me mandas algunos titulares y el primero dice, de nuevo, el surrealismo protagonista de la política en España. Ya me dirá usted a qué quiere referirse. Hombre, pues al espectáculo que estamos viviendo durante, sobre todo la última semana, y lo que nos queda por vivir. Mm, Y le hablaba de surrealismo porque, si recordamos, en la segunda década del siglo XX, tras la tragedia de la Primera Guerra Mundial, que fue una guerra tan terrible como difícilmente explicable, mm, un buen número de pensadores llegaron a la conclusión de que en ocasiones la reducción al absurdo de una determinada situación era la mejor forma de intentar entender algo. Y así nacieron Dada y el surrealismo. Pues bien, en la España de nuestros días parece que políticos, politólogos, como politólogos mm. y tertulianos de cualquier pelaje parecen empeñados en demostrar que la vía al surrealismo es la más adecuada para entender algo de lo que está pasando. Porque las últimas elecciones han venido a complicar el panorama todavía más. Hemos dejado atrás la vieja época de la tranquila alternancia bipartidista entre el PSOE y el PP y ahora tenemos dos posiciones opuestas, pero según mi análisis, ambas están colonizadas por el surrealismo. Por parte del PP, visto que su investidura era imposible tras su pírrica y amarga victoria, se olvidan de su programa de investidura y se dedican a hacer oposición a un gobierno que no tiene carácter operativo, como todos sabemos, porque está en funciones y por lo tanto no existe en cuanto a su capacidad de tomar decisiones. Y todo ello a cuenta de una supuesta ley de amnistía que de momento tampoco existe. Es decir, si eso no es surrealismo, ya me dirán. Bueno, dicen, Rafa, que no existe la ley, pero que está claro, me refiero a la de amnistía, que eh, mm, como dicen por ahí, eh, cuando el río suena, agua lleva, ¿no? Todo el mundo habla de amnistía, nadie lo ha, desde el gobierno, sobre todo el señor Sánchez, no lo ha, digamos, verbalizado con esas palabras, pero tiene toda la pinta de que va por ahí. En fin. Bueno, pero dejando los refranes de ríos y aguas que lleva, lo que está claro es que, y en eso para mí Sánchez ha tenido una de las virtudes a tener en una situación así, que es la discreción. Ah, Él ha dicho claramente que cuando pase la investidura de Feijóo, que es lo que tenemos en primer plano, que él ya hablará, si cuando su majestad el rey Felipe VI le proponga la formación de gobierno, entonces ya será el tiempo de hablar de esas supuestas leyes de amnistía y sobre todo cómo y en qué condiciones y a dónde llega, etcétera. Lo que está claro es que, bueno, pasamos las horas debatiendo y especulando sobre qué sexo tendrán unos ángeles en forma de ley de amnistía, que vuelvo a repetir, es que comadreos y especulaciones hipotéticas aparte, es que no existe. ujú. Es decir, para discutir sobre algo habrá que ponerlo encima de la mesa y a la vista de lo que haya, que ya concreto, pues ya hablaremos a favor, en contra o como sea, ¿no? Pero de momento lo que existe es la investidura del señor Núñez Feijóo. Entonces, bueno, me parece que es absolutamente prematuro de hablar de unas leyes que, en todo caso, habría que discutir cuando el señor Sánchez la ponga encima de la mesa, ¿no? Porque lo que sí que para mí es surrealista es que nadie habla de la investidura de Núñez Feijóo, ¿vale? Todo el mundo está de acuerdo con que es un postureo porque no hay nada que hacer. De hecho, ayer mismo se produjo la votación sobre la ley de utilización de lenguas Cooficiales. autóctonas, sí, bueno, ya lo sabemos, del catalán, el galego y el euskera,
pero de momento, bueno, y la votación dio el mismo resultado que la que se produjo para la elección de la mesa del Congreso. Es decir, que igual que le va a pasar a la investidura, el PP se quedó solamente con el apoyo de Vox. Bueno, de Vox y de UPN, pero es lo mismo que el PP, ¿no? Es el sello del PP en Navarra. Pero no tiene más apoyos y, por lo tanto, ayer mismo se produjo la aprobación de la ley que permite la utilización de las otras lenguas del Estado y que, por supuesto, con la aprobación de todos los grupos gallegos, euskaldunes y catalanes, claro. O sea, lo cual acerca un poquitín más la posibilidad de obtener los votos suficientes para la investidura de Pedro Sánchez. Pero bueno, no hay que adelantarse a los acontecimientos. Para mí, vamos, la política en estos momentos es tan loca en el sentido de imposible de predecir que no vale la pena adelantarse a los acontecimientos. Como diría cierto entrenador de fútbol, partido a partido, hay que ir día a día y las circunstancias pueden cambiar en cualquier momento. Por lo tanto, hablar de futuribles es perder el tiempo para mí. Porque, por si fuera poco, ha habido dos actos muy significativos. Por una parte, el expresidente Aznar, que por cierto en su momento de gloria, necesitado del voto del PNV, estuvo por comprender lo que él llamaba Movimiento de Liberación Vasco, SIC, y ahí están las hemerotecas, y que ahora clama contra cualquier nacionalismo, que no sea el español, claro. Y bueno, él proclama, pues, como José Antonio Primo de Rivera, la unidad de destino universal de España, ¿no? Y han convocado un acto de desagravio. Se han desentendido por completo de la sesión de investidura de Feijóo y han convocado un acto de desagravio por una ley, para protestar por una ley que todavía no existe. Y bueno, y aparte de eso, pues reivindicar por enésima vez la unidad inquebrantable de la España de Franco, ¿no? Una, grande y libre, si recordamos el lema franquista, ¿no? Pues bien, España ni es una, porque es bastante diversa, no es tan grande, ni mucho menos, y mucho menos libre, vamos. O sea, eso es puro surrealismo. Y en la acera de enfrente, un PSOE que también el surrealismo empieza, como tantas veces hemos repetido, por sus propias siglas. Ni es socialista, como muchos socialdemócratas, y en muchas ocasiones ni eso, ni mucho menos obrero, porque sus obediencias están más con la patronal y los sindicatos domesticados que con las reivindicaciones de los trabajadores. Y bueno, que en estos momentos soporta desde la coalición en funciones, como el gobierno, una coalición pegada con tiritas, pues tiene que soportar las contradicciones, desmentidos, salidas de tono que se suceden continuamente, mientras en el propio partido pues tampoco parece que quede claro, ¿no? Porque las manifestaciones de algunos varones, es decir, hombres, como los de Aragón, Castilla-La Mancha o Extremadura, junto con los dinosaurios conservadores de las esencias del partido, Alfonso y Felipe, pues evidencian que seguramente en estos momentos se sentiría más cómodos en el PP, pero bueno, de momento parece que Pedro Sánchez, el resto del partido, es decir, el partido en el poder de la gente que realmente ahora tiene la sartén por el mango, pues lo tiene bastante claro y bastante unido, ¿no? Y bueno, la penúltima historieta la conocemos, ya digo que ayer mismo se produjo la votación. La penúltima historia surrealista ha sido a cuenta de las lenguas cooficiales, que al parecer, según el PP Vox, no lo son tanto. Porque si hemos quedado que España es una, pues sus lenguas también lo deben ser. Es decir, que si tu madre te enseñó a hablar en catalán, en euskera o en galego, pues te olvidas y hablas como se dice, como se decía y se sigue diciendo, en cristiano. Es decir, que eso para los parlamentarios. Sí, claro, hombre, nada más faltaba para que nos prohibieran a los demás, ¿no? que nos pudieran hablar
en familia, como decía Aznar, que hablaba el catalán. Bueno, pues ya digo que ayer mismo se aprobó esta ley que permite la utilización en las intervenciones de los diputados y con la misma mayoría que se impuso en la votación para la mesa del Congreso. Entonces, bueno, pues a mí me parece que más allá de que, bueno, parece que habíamos quedado que el Parlamento es el depositario de la voluntad del pueblo, ¿no? ¿No dicen eso? Sí. Pues entonces, si el pueblo habla de diversas lenguas, pues ¿por qué no puede hablar el Parlamento? Si sus señorías son sus representantes. Bueno, pues ya digo, o sea, para mí surrealismo al poder. Es decir, estamos viviendo una época que no tiene ningún sentido lógico y bueno, quizás sea la única manera de que empecemos a entender algo. Yo no sé si tú entiendes algo, yo desde luego cada vez entiendo menos. Bien, entender se entiende, pero bueno, lo que tú dices. Es una historia muy extraña la que se montan sus señorías. Surrealismo, esperpento, como le queramos llamar. En fin, yo no se me ocurren muchas más cosas de las que tú has dicho y de lo que hemos visto y ya toda la gente conoce de los que nos están oyendo, ¿no? No, la última ha sido a cuenta de las lenguas, ¿no? Pero es una demostración más de algo de lo que no se estaba hablando y que es lo que tenemos delante, que es la investidura de Feijóo. Sí. Recuerdo que la semana pasada comentaba que me gustaría, quizá de una manera un poco ingenua, conocer el programa de ese señor que se presenta para presidente del gobierno, ¿no? Entonces, bueno, yo no he oído todavía a estas alturas que ni el señor Núñez Feijóo ni ninguno de sus consejeros, ni señora Cuca Gamarra, ni siquiera la señora presidenta de la Comunidad de Madrid, hayan dicho absolutamente nada sobre lo que piensan hacer si llegaran al poder. Porque mucho repetir esa falacia de que lo lógico sería que sin más trámites tuviera la presidencia del gobierno el partido más votado, cosa que ellos han incumplido sistemáticamente, empezando por Extremadura y siguiendo por un montón de ayuntamientos en los que no eran mayoría, pero gracias a Vox están gobernando. Pues bueno, siguen a estas alturas insistiendo en que lo que hay que hacer es darle la presidencia del gobierno al partido más votado, pero sin que sepamos en ningún momento a cuenta de qué, porque nadie conoce las propuestas reales de su programa de gobierno, ¿no? Más allá de, por lo de siempre, de sospechas, hipótesis, ir viendo, analizando lo que han hecho en otras ocasiones el señor Rajoy y compañía, es decir, legislar a favor de los que de sus amiguetes de siempre, es decir, del IBEX 35. Hay que recordar que incluso estos días he leído algo muy divertido. Había las declaraciones de uno de los multimillonarios que pululan por España que decía que, bueno, en realidad el IBEX 35 es el IBEX 30 más 5. Es decir, en España hay 30 familias que desde los lejanos tiempos del franquismo han cortado, cortan y muchos de temer que seguirán cortando el bacalao en este país. Entonces, la propuesta del PP es pues seguir favoreciéndolos. Pero bueno, como el PSOE y sus aliados de coalición tampoco es que en los 5 años que llevan gobernando hayan tomado ninguna medida anticapitalista ni nada por el estilo, pues habrá que concluir que únicamente desde un punto de vista de la política social y muy poco de la económica, pues habría algún cambio entre el PP y el PSOE. Pero en cualquier caso, vamos, lo menos que puede hacer para ilustrar un poco a las personas que los han votado y que supuestamente son los que lo han llevado a ser el partido más votado, es que, bueno, que expliquen algo de lo que pretenden hacer.
Y por último, una de las últimas también viene a abonar eso, es decir, lo que faltaba era las encuestas. La última, la del CIS, que ya hacía tiempo que no sabíamos nada de él, y que la última encuesta del CIS, que también creo que apareció ayer mismo, pues también daba ganador al PSOE por un punto y pico sobre el PP, ¿no? Bueno, Sí. más allá de las virguerías que suele hacer el señor Tezanos para que le salgan las cuentas a favor de quien lo ha puesto ahí, pues cada vez está todo más complicado y cada vez resulta más surrealista. Entonces, mi única petición al PP y a los que lo apoyan es que, por favor, que nos cuenten algo de lo que piensan hacer, ¿no? Para que sepamos un poco de qué va la cosa. Muy bien, pues nos queda esperar, me temo, porque ahora estarán enfrascados con la manifestación, esa macro que pretenden hacer en Madrid, después, que es por donde van. Que, como tú decías antes, se trata de hacer oposición a un gobierno en funciones y a un posible gobierno del señor Sánchez que se supone que se formará después de que Sánchez obtenga su investidura. Las cosas van por ahí, no hay más que Pero también descartan otra cosa, Manolo, que tampoco entiendo. Ellos han dicho siempre que, aparte de recitar la letanía del partido más votado, sí, que lo lógico sería que, porque si no, incluso han llegado a hablar de fraude electoral por incumplimiento de cosas que dijeron, etcétera, pues ahora ya ni siquiera los he oído hablar de repetición electoral. Es decir, ellos ya dan por supuesto que gracias a la ley de amnistía Sánchez va a ser otra vez presidente. Los mismos del PP, es decir, que siguen haciendo oposición. sí, lo estamos viendo. Es decir, que no se puede añadir nada nuevo ni tampoco hacer alguna reflexión muy original de lo que está sucediendo. Ahí No, no, estamos. sí, lo único original es la falta totalmente de sentido lógico de lo que está pasando, ¿no? Y que quizás haya problemas y necesidades de las ciudadanas y ciudadanos de este país que siguen sin estar en las tertulias, en las conversaciones, en las editoriales y noticias de los medios de comunicación, porque lo ocupa todo, la famosa amnistía para arriba, la famosa amnistía para abajo y la investidura o no. Es decir, también a nosotros, pero tenemos obviamente que hablar de ello y dar nuestra opinión. Pues ya está. Pero Manolo, toda la vida lo que se supone que se debe de hablar cuando estamos hablando de investidura, tanto de uno como del otro, es de temas sociales, de educación, de sanidad, etcétera, ¿no? Y de eso todavía no he oído ninguna propuesta novedosa, bueno, ni novedosa ni no novedosa. Todavía no he oído hablar cuando tenemos a corto y a medio plazo dos posibles investiduras. Todavía no he oído hablar a nadie de los temas que realmente interesan a los españoles, ¿no? Es decir, de cuestiones sociales, económicas, educacionales, sanitarias. De eso todavía no se ha oído nada. Quizás no lo oigamos mucho porque obviamente los medios de comunicación marcan la agenda y ya sabes que, repito, incluso nosotros hablamos de lo que mayoritariamente está en los medios de comunicación, ¿no? Es decir, estamos imbuidos de todo eso. No nos podemos escapar. Podíamos ser muy originales, pero quizás después alguien nos reclamara, bueno, pues no tenéis nada que decir de lo otro, es decir, que es un poco complicado, ¿no? Claro, Eso pero nosotros no podemos hablar de algo que no conocemos. Es decir, claro, ¿cómo también vamos a hablar de los proyectos políticos del PP o del PSOE cuando ni ellos nos los han planteado de para todas la nueva maneras, legislatura? de todas maneras, lo del señor Feijóo podemos hacernos una idea por lo que están haciendo sus gobiernos en las diferentes comunidades autónomas en temas sanitarios, en temas de educación y otros, ¿no? También en temas medioambientales, ¿no? Ahí están dando el cante todos los días, suprimiendo carriles bici, eh, no ampliando o en su caso incluso deshaciendo las zonas de baja emisión en muchas ciudades, en temas medioambientales.
en temas sanitarios proponen parar, por ejemplo, las internalizaciones, se podía decir, es decir, la vuelta a lo público de lo que estaba privatizado. Ya están pensando, por aquí el señor Mazón, si lo que tenía previsto el gobierno del Botanic pues va a continuar con la vuelta al sistema público de los hospitales privatizados, ¿no? Eso nos puede dar una idea de lo que harían si pillaran el gobierno del Estado, ¿no? Pero eso tampoco es proponer nada, Manolo. Eso es hacer Eso, oposición a la oposición. sí. Es que yo no he visto todavía ninguna propuesta diferente, ¿no? Ni propia. Es decir, aparte de deshacer todo lo que han hecho estos, ¿tú qué vas a hacer por ti mismo? Es decir, por propia iniciativa, que sea diferente. Yo no he visto nada. Entonces no podemos hablar en los medios, ni por supuesto nosotros, sin tener una información exacta de sus proyectos. Y entonces sí que podríamos hablar sobre lo que pensamos de ellos. Pero claro, si a pocos días de la presentación del señor Núñez Feijóo para obtener la presidencia no ha dicho todavía nada y se ha dedicado a hablar únicamente de algo que yo me temo que a la gente tampoco le interesa excesivamente, como la ley de amnistía, que están empeñados en que sea un tema central, cuando me parece algo absolutamente secundario, vamos, es decir, que le perdonen la vida al señor Puigdemont y a 4 encausados más, pues bueno, me parece algo absolutamente lógico y es más que desde mi punto de vista ya debería de haberse hecho hace mucho tiempo. Recordemos que todo el follón independentista se montó bajo gobierno de Rajoy. Es decir, que para mí uno de los principales responsables de no saber manejar en absoluto la situación de Cataluña es el Partido Popular. Y que ahora estén criticando al PSOE porque intente remendar algo, todos los desacatos que cometieron ellos con Rajoy, pues bueno, me parece lo más lógico y lo más normal, sobre todo la ley de amnistía. La ley el segundo tema planteado por Junts, que es el del referéndum famoso, eso ya es harina de otro costal. Es decir, ahí ya habría mucho más que hablar, porque ahí sí que entra de lleno en la Constitución. Es decir, pero lo de la amnistía, la Constitución ni siquiera habla de amnistía. Es decir, que me imagino que el PSOE tendrá suficientes juristas expertos como para encontrar hueco para sortear cualquier posible problema constitucional. Más allá de que el PP seguro que va a recurrir al Tribunal Constitucional. Si por fin se llega a producir la aprobación de la ley de amnistía, ¿no? Seguro que eso acaba en el Constitucional, pero bueno, yo pondría la mano en el fuego por parte del PP. Y Vox, que se sale del Parlamento cuando oye hablar en catalán o en galego, pues ya me explicará. Vox está en el monte. En fin. Bueno, ¿cambiamos de tema o qué? Sí, lo cambiamos porque de esto vamos a tener que hablar más Sí. en las próximas semanas. Vamos a seguir dándole vueltas, me temo, y según vayan apareciendo nuevas informaciones iremos hablando, comentándolas. Vamos a ver, otro tema que propone, si nos vamos ya fuera de aquí del Estado español, nos vamos a África, concretamente África Occidental. Sucesión de golpes de Estado en África Occidental. Se habló en principio, a veces en los medios de comunicación se ocupan también de noticias de carácter internacional, pero pronto las tapan pues alguna desgracia como la de Libia o la de Marruecos, o bien ya no están de moda, pero ahí siguen los asuntos, así que cuenta. Hombre, solo hace falta ver el tiempo de emisión que dedican a cada tema en las cadenas importantes de televisión y en las emisoras más escuchadas de la radio en plan en el ámbito nacional, ¿no? Pero
yo no creo que, vamos, de esto no he oído hablar para nada. De hecho, cuando me he acordado de, hombre, el Sahel todavía está en el mismo sitio, voy a ver qué pasa por ahí abajo, al sur del Magreb, ¿no? Al sur del Sáhara. Y efectivamente, o sea, la situación está evolucionando, está cambiando muchísimo, pero nadie se hace demasiado eco de ella, ¿no? Entonces, vamos a ver si le damos un pequeño repaso, porque hay cosas bastante gordas, ¿no? Por ejemplo, desde el 2020, es decir, en 3 años, se han producido 6 golpes de Estado en 4 países del Sahel, ¿no? 2 en Malí, y 2 también en Burkina Faso, uno en Guinea-Bissau y otro en Níger. Entonces, bueno, hay que ver cómo se podría interpretar esta sucesión de golpes de Estado en la zona, ¿no? En el caso de Mali y Burkina Faso, la excusa de los militares para levantarse en armas fue, por un lado, la expansión del terrorismo. Ya hemos comentado muchas veces que el último refugio del terrorismo islámico, tanto por el autóctono procedente de Nigeria, que recordamos es el grupo ese del Boko Haram, como de Al-Qaeda, que todavía subsiste por ahí, como grupos dispersos del Estado Islámico, que después de su fracaso en Oriente Medio, pues parece ser que han emigrado hacia esta zona, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es la excusa que tienen para encadenar golpes de Estado, que en el caso de Mali y Burkina Faso han habido en 3 años 2, ¿no? Es decir, bueno, que lo único que demuestra es que hay fuertes tensiones políticas internas y que eso pues dio excusa a sus respectivos ejércitos para actuar, ¿no? Pero no está tan claro, porque hay otros países como el Níger, donde el número de ataques yihadistas en estos últimos años se ha reducido perceptiblemente, ¿no? Como digo, en los últimos meses. Y en el caso de Guinea-Conakry, ha habido 2 golpes de Estado, pero en Guinea-Conakry de momento no se enfrenta directamente a la amenaza islamista, ¿no? Entonces, bueno, yo habría que tener en cuenta, y esos diversos analistas internacionales, sobre todo franceses, recordemos que estamos hablando de una zona que está dentro de la zona llamada francófona, ¿no? Es decir, de las excolonias francesas, pues dicen que, bueno, que por una parte estaría el imperialismo postcolonial francés, es decir, que ya no van allí con su control gubernamental, pero sí que siguen llevando sus empresas multinacionales extractivas para extraer todos los minerales que les interesa. Y si ven que hay algún problema, incluso envían a sus tropas, ¿no? Francia ha llegado a tener 5.000 militares en la zona, aunque Mali, por ejemplo, ya les ha dado el pasaporte. Les ha dicho que vuelvan a Francia, que no quieren saber nada de ellos. Y luego otro factor muy importante en la zona, desde el punto de vista económico, y teniendo en cuenta la corrupción reinante en las élites dirigentes de esos países, que es la influencia rusa y china. Es decir, Rusia y China, viendo los estados fallidos que hay en la zona, pues me imagino que estarán dedicando a comprar militares para que favorezcan sus intereses económicos y, bueno, pues si hay que dar un golpe de Estado, pues será. Lo que está claro es que hay un auténtico renacimiento autoritario. Digo renacimiento, no sé por qué, porque en realidad nunca ha acabado de morir del todo, es decir, siempre ha habido golpes de Estado. Incluso tampoco se libra de él, aunque menos, no hay tantos, en el África no francófona, es decir, en la anglófona, en la que hablan inglés. Recordemos la sangrienta represión en Etiopía, las continuas crisis postelectorales en Kenia, la guerra civil en Sudán, que tampoco se habla, pero que es algo presente después de la división
entre Sudán y Sudán del Sur, pero que siguen en guerra. Y eso demuestra que el origen, como tantas veces, es económico, ¿no? Volviendo a la zona de la que hablábamos, en el Níger solamente el 55% del presupuesto del Estado procede de recursos propios. Es decir, el resto, pues bueno, o lo sacan de la antigua metrópoli, de Francia, o sobre todo últimamente de las ayudas rusa y China. En Rusia, sobre todo, se dedican a la cuestión de la pesca, la que más les interesa de momento. Las costas del Golfo de Guinea y las costas atlánticas en general tienen algunos de los bancos de pesca más ricos del mundo. Y en el caso de China, pues una diversidad de intereses, tanto infraestructuras como de todo tipo. Entonces, países como el Níger tienen prácticamente la mitad del presupuesto que está hipotecado a inversiones de otros países. Como digo, sobre todo hablamos de Rusia y de China, ¿no? Y a todo esto, pues bueno, la pobreza y la desigualdad, tanto de riqueza como de ingresos individuales, producen una permanente desestabilización del país, ¿no? Lo último que hay desde el punto de vista económico, por ejemplo, en el caso de Níger, es que se ha asociado a Argelia y Nigeria en la construcción del gasoducto transsahariano que llevará el país del norte, el gas, perdón, del norte de África al sur de Europa a través del Mediterráneo, ¿no? Bueno, las perspectivas financieras de un recurso y de un negocio tan suculento, pues a muchos les han abierto el apetito, ¿no? Y por supuesto, entre ellos a unos cuantos militares que ven que ahí puede haber jugosas comisiones, ¿no? Y bueno, a todo esto, como he dicho al principio, en el caso del Níger, por ejemplo, es el país que ocupa el puesto 189 en una lista de 191 países en términos de desarrollo humano, ¿no? Es decir, tanto educativo como sanitario como económico, vamos, ahí ya lo hemos comentado en alguna ocasión, que una mayoría de la población sobrevive con menos de $1 al día, ¿no? Y las hambrunas son una epidemia endémica, ¿no? Y siempre está presente. Pero como para ver la incongruencia de todo esto, pues recordar una vez más que en el caso de Níger, por ejemplo, que hemos tomado un poco como ejemplo, Níger es el tercer productor mundial de uranio. Mientras el 85% de la población carece de electricidad. Recordemos, por si hiciera falta, como todos sabemos, que el uranio es el elemento básico para las centrales nucleares que, en el caso de Francia, por ejemplo, constituyen la mayoría de la que obtienen su electricidad, ¿no? Bueno, pues el tercer productor mundial de uranio, el 85% de su población, no tiene ni una miserable bombilla que alumbrar. Es decir, que, bueno, entonces, analizándolo en términos más amplios, lo que está claro es que el Sahel está sufriendo una continua desestabilización y además progresiva, cada vez hay más inestabilidad y nos sirve un poco como espejo, un poco como espejo deformante de cómo se está reordenando las políticas a escala mundial, ¿no? Porque los golpistas que están últimamente subiendo mucho en la zona, lo que suelen alegar siempre es el neosoberanismo, ¿no? Es decir, hay que recuperar la soberanía contra los intereses neocoloniales y tal y cual, pero eso es algo absolutamente retórico, vamos. El que pretenda justificar su acción con una defensa de la autonomía nacional
no sirven para otra cosa cuando se demuestra que estos regímenes militares lo único que hacen es quedarse con una buena parte de lo que lo que dan las grandes multinacionales que se instalan en esos territorios, ¿no? Entonces, bueno, también hay otros elementos que están muy presentes, ¿no? Por ejemplo, y como siempre en los últimos 20 años, la manipulación y la demagogia exacerbada que tienen que soportar las redes sociales. Porque en el último golpe de Estado, el de Níger, pues parece que ha sido aceptado por la población, si no porque estuvieran convencidos, pero al menos por el miedo, que es otro de los factores fundamentales a la hora de entender estas situaciones. Y luego, sobre todo, una especie de fatalismo, ¿no? Es decir, como no han conocido otra cosa desde los tiempos coloniales, pues se han instalado una especie de aceptación de un destino nefasto, ¿no? Del fatalismo. Ay, mira, pues es así, siempre ha sido así, ¿qué le vamos a hacer, no? Entonces, bueno, pues aunque hay algunas minorías que intentan luchar contra este estado de cosas, pero digamos que la superioridad del elemento militar pues los han liquidado cuando estaban empezando y con unas decenas de arrestos y violencia siempre presente, incluso contra periodistas neutrales que intentan informar desde la zona, pues la verdad es que los estados, ni siquiera la población se cree demasiado el tema de la supuesta democracia, que ellos, la forma en que la han conocido tampoco les convence excesivamente, ¿no? Entonces, bueno, los golpistas pues intentan construir una especie de legitimidad de repuesto. Se apoyan mucho en la gente más joven. Recordemos que son países con una población muy joven, incluso en algunos de ellos la mayoría de la población son niños, teniendo en cuenta que la esperanza de vida es muy corta y entonces pues son más fáciles de embaucar con las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial y bueno, y ese tipo de cosas. Si a ello le unimos la influencia de la religión y de los antiguos líderes tribales, porque en muchos casos estos estados funcionan como tribus separadas, pues podemos entender algo de lo que está pasando. Así que, bueno, pues aunque la expansión del terrorismo puede justificar en parte la desestabilización de los países del Sahel, hay focos que complican mucho la cosa. Algunos analistas sitúan el empeoramiento de la situación en el ataque de la OTAN a Libia en 2011. Porque, como hemos comentado en alguna ocasión, se produjo un asalto a los arsenales de Gaddafi, que eran muy numerosos y muy bien provistos, y con todas las armas, pues bueno, se han vendido, se han comprado y están infestando la zona. Los yihadistas, por su parte, consiguen restablecer cierto orden en esos territorios sin Estado o que están a los escombros del Estado previo y combinan, por una parte, atrocidades y fusilamientos masivos con impartir justicia a su manera. Protegen el comercio, median en las controversias territoriales entre distintos grupos étnicos, abren madrasas, que como sabemos son las escuelas coránicas, y por supuesto todo ello inscrito en un marco clarísimamente discriminatorio para las mujeres. De hecho, en los territorios controlados por los distintos grupos islamistas, la ley vigente es la Sharia, ¿no? la ley islámica.
Y entonces, pues en los territorios del Sahel, donde gobiernan los yihadistas, pues están apoyados en dos pilares, que son el terror y la absoluta falta de servicios públicos, que ellos, por poco que hagan, pues siempre es algo. Entonces, bueno, pues en estas circunstancias, lamentablemente, hay que ser pesimista, ¿no? Porque el otro enfoque alternativo, que era el enfoque exclusivamente militar que trataba de imponer Francia, pues no solo no ha remediado la situación, sino que la ha complicado más. Entonces, bueno, por su parte Francia sigue la suya, es decir, eh, la negativa de Macron a ver las consecuencias de su planteamiento y de su enfoque en Malí no ha servido más que para exportar más desestabilización al Níger, ¿no? Entonces, bueno, pues la presencia prolongada de tropas extranjeras pues crea una economía paralela, mercado negro, etcétera, ¿no? Entonces, la situación es, como digo, bastante confusa y al mismo tiempo difícilmente solucionable, ¿no? Porque al margen de las responsabilidades propias, tanto de situaciones coloniales como poscoloniales, ¿no? Pues hay que tener en cuenta que el orden internacional que proponen es absolutamente ineficaz. Y claro, y por supuesto eso produce el rechazo claro a la antigua potencia colonial y bueno, lo cual no impide que firmen acuerdos absolutamente desproporcionados y desiguales con China y con Rusia. Y por último, el último elemento para acabar de liar la situación es que han hecho generosas concesiones a grupos militares, entre otros al famoso grupo paramilitar Wagner, del cual, por cierto, ya nos habla mucho últimamente, ¿no? Bien, pues esa es la realidad, la situación en esos países. Lo que a alguna gente puede extrañarle o puede extrañarnos en principio es el apoyo que tiene de amplias capas de la sociedad, ¿no? Que están un poco hartas de los neocolonialismos, aunque esos golpes militares están apoyados por otros colonizadores que no son los habituales, ¿no? Estamos hablando de Francia, que controlaba la zona y esos países, aunque ya tuvieran su independencia, pero seguía sacando de ahí montones de recursos, ¿no? Bueno, pero no tienen problema, porque en realidad Francia lo que le interesaba es mantener, recuerdo lo que he dicho hace un momento, de la importancia que tiene el uranio del Níger para el funcionamiento de las centrales francesas y por lo tanto lo que le interesa es mantener la extracción de minerales estratégicos como el uranio y eso lo consigue pues a través de fuertes dotaciones de ejércitos privados como el grupo Wagner, ¿no? Que protegen las instalaciones de sus minas de uranio y de sus empresas transnacionales. Con lo cual, pues tampoco les preocupa mucho, ¿no? Mientras tengan asegurado el, el aporte del uranio que necesitan y continúe la construcción del gasoducto que les lleve gas natural a Francia a través del Mediterráneo, pues bueno, pues las cuestiones políticas tampoco les importan demasiado porque las cuestiones económicas que en el fondo son las que les interesan, pues las tienen claras y el resto, es decir, el tema político, pues ahí se apañan. Si dan 3 golpes de Estado al año, pues bueno, pues es su problema, ¿no? Mientras sus empresas sigan funcionando con normalidad, pues les da lo mismo, ¿no? Porque lo que está claro es que la proclama de todos los golpistas de que lo hacen al servicio del país y todo el rollo, pues lo hacen al servicio de las cuentas corrientes de los propios golpistas, como siempre, ¿no? Y por lo tanto, y por último, y para acabar, hay que significar
que los organismos internacionales sirven de poco o nada. En agosto pasado, el día 19, se reunió la última cumbre de la Unión Africana, que es una especie de ONU del continente, ¿no? Y que, visto lo visto, pues bueno, se limitó a, en su comunicado decía de una forma absolutamente patética, un eufemismo que decía que tomaban nota. Es decir, la Unión Africana tomó nota de que se reafirmaba una vez más en su preferencia por la vía diplomática, etcétera, etcétera, parole. Es decir, que si los propios estados no hacen nada y los organismos internacionales que deberían de velar por la mejora de la situación son totalmente inoperantes, pues la situación ofrece perspectivas muy poco halagüeñas, ¿no? Bien, ¿algo más sobre esto, Rafa? No, simplemente es una zona que está muy cercana a nosotros, es decir, y por lo tanto muy olvidada también, como suele suceder en los medios de comunicación habituales, y por lo tanto, pues seguiremos al tanto para ver si hay alguna novedad. Muy bien, pues vamos a terminar. 5 minutos nos quedan, como mucho. Muy bien. Y hablamos de fútbol. Fútbol es mucho más que fútbol. Sí, yo decía la semana pasada que la frase famosa del entrenador, fútbol es fútbol. Y con eso, pues ya estaba dicho todo. Y lo que estamos viendo en los últimos capítulos del Culebrón es que está evidenciando que el fútbol es mucho más que fútbol. Es decir, aparte de que eso es un pleonasmo de Pero Grullo, pues nos sirve para evidenciar lo inexplicable de algunas circunstancias de eso que llaman de manera tan pomposa el deporte rey. Y para mí se equivocan porque el fútbol es también mucho más que fútbol, ¿no? Porque tiene implicaciones sociológicas, culturales, políticas, que van mucho más allá del simple deporte, ¿no? El culebrón que hemos vivido desde la victoria de la selección femenina en el Mundial ha ido sacándolas a la luz y todavía no han acabado, ni mucho menos, y las han puesto en evidencia, ¿no? Si te parece, para acabar, voy a analizar rapidísimamente algunas de esas incongruencias. A ver. El primero es que el organigrama, tanto de la federación como incluso del fútbol femenino, está compuesto casi exclusivamente por hombres. Es decir, eso ya nos da a entender de por dónde van los tiros, ¿no? En segundo lugar, los sueldos de los responsables federativos, empezando por el presidente, el expresidente, bueno, y me imagino que el nuevo igual, son, yo los calificaría de obscenos si los comparamos con el salario medio interprofesional, claro. Por dar datos concretos, el presidente de la federación cobra, ojo, 372.000 euros al mes. A ver. 372.000 euros netos al mes. Me parece una barbaridad. Sí, pues evidentemente, teniendo en cuenta que el presidente del gobierno cobra 7.500 euros, pues la verdad es que es que yo no estoy seguro de que esa cifra sea al mes, que no sea al año. Yo, bueno, igual lo copié mal, pero yo vi eso, 372 euros al mes. De todas formas, Es una teniendo en barbaridad. cuenta los salarios de los futbolistas profesionales, tampoco sería tan extraño, ¿no? Pero bueno, el caso es que son muchas veces más los sueldos de los futbolistas profesionales que del de las futbolistas profesionales. Es decir, una futbolista profesional pues gana unos sueldos moderados dentro de lo que son el abanico de sueldos habituales en otras profesiones, mientras que los futbolistas profesionales de primera división, incluso de segunda, dejando aparte a las estrellas, que eso ya, vamos, eso ya ni se cuenta, pues tienen unos sueldos muy por encima del resto, ¿no? Bien, otra cuestión es las posibilidades de control y supervisión de sus actuaciones, que son prácticamente inexistentes. Es decir, los sucesivos gobiernos, incluido por supuesto el actual en funciones,
y a través de sus 5 años de gobierno efectivo, han hecho permanente dejación de sus responsabilidades a través del organismo que se supone que debe regularlo, que es el Consejo Superior de Deportes, y que debería ser el encargado de fiscalizar el comportamiento de las diferentes federaciones. En este caso en concreto la de fútbol, que es la que más dinero mueve y en la que más puede producirse casos de corrupción. Bueno, pues como estamos viendo ahora, no se ha producido. Así que así las cosas, aparte del machismo exacerbado y la corrupción, que siguen presentes y profundamente enraizadas desde siempre en el mundo del fútbol profesional, visto lo visto y teniendo en cuenta, y a pesar de la valiente actitud de las jugadoras, que recordemos que han manifestado su huelga, pues lamentablemente está muy lejos de encontrar vías de solucionarlo, ¿no? Porque el problema de las jugadoras profesionales es que, según la legislación vigente, no solamente le imponen unas multas elevadísimas que pueden llegar a los 30.000 euros, sino que les imponen 5 años de incapacitación para jugar al fútbol, lo cual, teniendo en cuenta que son profesionales, no solo no podrían jugar en la selección, sino si están inhabilitadas, también incluye, es decir, tampoco podrían jugar en sus propios equipos, ¿no? Con lo cual, prácticamente no jugar con la selección española significaría para estas rebeldes el fin de su carrera deportiva, ¿no? Entonces, la situación está muy complicada y, para vergüenza nuestra, están recibiendo más solidaridad del extranjero que en nuestro propio país. Pero bueno, seguiremos informando también, porque el culebrón del verano, mucho me temo que va a continuar durante el otoño. Muy bien, Rafa, vamos a terminar. Repíteme quién era el cargo ese que le has puesto ese sueldo que no me parece correcto. ¿Quién era? El presidente de la Federación Española de Fútbol. ¿El señor Rubiales? Sí, el señor Rubiales, y a partir de su número, el que hay ahora, que me imagino que cobrará lo mismo. Mira, la información que tenemos aquí dice: el presidente de la Real Federación Española de Fútbol cobra desde el año pasado más de 600.000 euros brutos anuales. Anuales, vale. Claro, es que la cifra Igual me he liado yo con el tema de brutos y netos, ¿no? lo que si no nos van a correr a gorrazos. Si ponemos Claro, esos sueldos a la gente aquí en la radio, van a decir, joder. pues nada, me he equivocado al tomar nota. Bien, Pero lo que sí que es cierto es que si el presidente del gobierno cobra 7.000, pues la diferencia pero es... al mes, 7.000 al mes. Y son 600.000 euros brutos anuales. Es más que el presidente del gobierno, obviamente, pero no esa diferencia. Es decir, estamos hablando de unos sueldos anuales brutos y del otro de sueldos mensuales brutos. El presidente Claro, del pero serían a lo menos 50.000 al mes. bueno, Pero bien, de todas maneras en cualquier caso, para mí es escandaloso, vamos. Es decir, aunque fueran 50.000 al mes, me parece absolutamente injustificable, vamos. Sobre todo si lo comparamos con otros cargos como el de presidente del gobierno, que teóricamente es algo más importante que el presidente de la Federación de Fútbol y que cobra bastante menos. En fin, como digo, esto va a seguir, va a perder su condición de culebrón del verano, y me temo que tenemos también culebrón del otoño. Muy bien, Rafa, pues lo dejamos aquí. ¿Te parece? Me pareix molt bé. Vale. Seguimos hablando la setmana que viene. Has vist com m'ha despedit? Em sembla molt bé. Aquí també podemos parlar en català, en el teu permís. Sí, O inclús jo puc parlar en català y tú contestarme en galego. Sí, liamos la de Mari Morena. Nah. Y aquí montamos la ONU. Yo que tampoco estoy por los esperpentos aquí en la radio. Pueden hablar en catalán o en valencià, que es lo que parlen per així, tú y yo. Y s'entenen perfectamente, y la gent que nos está sentint també s'entén perfectament. Ara que jo parle ara gallego... Jo, no. com sempre, defendré la que cada persona parle com millor vulga i que ho acceptem en total naturalitat. Això és el que me pareix més adequat. Molt bé. Ale. Pues
Nos hablamos la próxima semana. Sí, señor. Hasta entonces, que vaya bien, que haya salud. Salud y buen día. Vale, Rafa. A ver, espera, que aún no hemos terminado, que me queda aquí otra cosa que parar, que se llama